esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos de tu canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos un día más a la transmisión en vivo. Estamos en el programa número 115 y, como siempre, muy contento de que me puedas acompañar para analizar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas en este martes. Déjame saludarte en la parte del chat y, por supuesto, si me puedes confirmar cómo estamos con el audio y el video. Mientras, antes de eso, también, como sabes, debo leerte el descargo de responsabilidad, principalmente para la gente nueva. Si tú eres ya un seguidor del canal, sabrás ya de lo que se trata. Aquí simplemente estudiamos una estrategia de trading, la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, que nos ha parecido una estrategia muy eficaz para enfrentarnos al mercado, y la estamos estudiando junto con la comunidad. Razón por la cual la información que te presento no debe ser tomada como consejo de inversión. Si ganas o pierdes tus trades, únicamente será tu responsabilidad. Una vez aclarado ese punto, vamos a ir a saludarlos, como les había comentado, en la parte del chat. Déjame ver quién me acompaña esta tarde. El primer comentario dice que es de Elías, ¿lo ves ahí? Dice: me acompaña el chileno también. Vamos por acá con Jorge Sánchez, rompe, apoya y nos vamos, dice Sergio Rodríguez, Abel Mitrix, Carly River, Matías Talavera, Willy Huanca en el Cusco, Perú. Muchas gracias, un saludo. Vamos por acá con Daniel Escobar, también dice que compró en 49 por la ansiedad y no se arrepintió. Muy bien, te salió bien, pero yo creo que estábamos bien hasta el momento. El amigo Rata está en México. Miguel Lima está en Inglaterra, me parece. Miguel Lima. Martín Díaz. Y nos vamos a pasar a la parte del final, porque si no, dicen que nos demoramos mucho saludando. Está Cristian, Javier Masuet, Cristian Denardo, Manuel Reyes, Antonio Rosell, Alejandro Sánchez, Ale Dávalos. Y la pandilla, me parece que estamos pandilla completa. La pandilla es una forma de decirlo. Somos los integrantes del grupo de Telegram de ABC Bitcoin, donde todos los días discutimos sobre el mercado cripto y también de la estrategia del maestro Jaime, de manera totalmente gratuita. Si deseas unirte, está en la descripción de este video un link para que lo puedas hacer. Perfecto, vamos a ir empezando este estudio. Y como viste en la miniatura, estamos en la segunda parte de la gente que está dejando de ganar. Dicen: estoy dejando de ganar porque escuché por ahí que habían vendido acá, por ejemplo. La gente tomó el trade, hicieron una buena entrada, pero vendieron acá en los 47, creo que me dicen que vendieron en los 47 y están arrepentidos, dice. Déjame decirte que, déjame repetirte que si tienes ese sentimiento, tu carrera de trader está
apenas en pañales. Ese sentimiento justamente es el que te va a posiblemente te haga comprar en las zonas donde no se debe comprar. Y tú me vas a decir que ayer dije lo mismo, porque incluso la marca está aquí, de lo que dijimos ayer. Me vas a decir, pero ayer dijiste lo mismo y ahora subió. Pero debes entender que el futuro nadie lo sabe. Lo único que nosotros hacemos con esta estrategia, y me imagino con algunas otras, es ver las zonas de compra y las zonas de no compra. Ahora, hay gente que también se confunde y a la zona de no compra, cuando escuchan no compra, se meten en short. Y sin embargo, ayer lo aclaramos. Ayer decíamos que posiblemente Bitcoin suba a esta zona, pero que a mí personalmente, tú sabes que aquí te doy mi visión del mercado. Yo te decía que este tramo que Bitcoin pudiera subir a la zona alta, al máximo anterior, me parece que estaba sobre el 6% o algo así. Sí, el 6% me parece que vimos ayer. Y yo te decía que prefiero no operar esta parte por el riesgo que implica la zona donde estuvimos ayer para entrar en compra. Recuerda que nosotros vemos la zona ideal de compra, la vemos en el gráfico de 4 horas. Ahí decidimos nosotros dónde meterle el diente. Pero para la gente que está pensando que Bitcoin se fue, ya dijeron que Bitcoin se fue. Fíjate lo que dice Jaime. No se me vayan a ofender, pero es que aquí estamos nosotros, aquí somos gente adulta. Si tú me vienes a decir a mí que BTC se fue, ¿para dónde? ¿Para dónde se fue? Es más probable que tú y yo nos vayamos de este mundo a que Bitcoin se vaya. Si es que Bitcoin va a estar allí siempre. Fíjate tú, Bitcoin va a estar ahí siempre. Ahora, yo interpretando lo que... trato de entender lo que la gente está diciendo. Es que el precio de Bitcoin está subiendo y ellos están fuera del mercado. Y desde ayer probablemente están con ese 5 o 6% que no han podido ganar. Sin embargo, déjame decirte que aquí estamos para hacer trade. Y en estas circunstancias, el capital de trade que tenemos aquí, nosotros, pienso yo, que lo tenemos en una moneda estable. Probablemente en USDT, que es la moneda que más se usa para hacer trading. Y mientras nosotros nos dedicamos a la tarea de hacer trading, vamos únicamente a estar incrementando esto. O sea, si tienes tú 100 USDTs, la idea es tener luego 105, luego 110, luego 115 y así. Me imagino que también estás de acuerdo conmigo. Y si ese es el caso, sacarle dólares al mercado, nosotros vamos a entrar por tramos. O sea, vamos a verle, te voy a poner el grafiquito aquí de, bueno, aquí sí vale. Vamos a ir por tramos, donde son los tramos más probables donde yo pueda ganar. Es decir, yo puedo operar desde aquí y ganar un 12%. Esto ya lo he dicho, pero hay gente que todavía no lo entiende. Yo de aquí le saco 12% a mi capital y saco USDTs 12% más. Si después el precio cae, hace lo que sea, y yo hago otra entrada y acá le saco un 5% más. Hay gente que quiere, o sea, este movimiento se perdió, dice, no le metieron short y se arrepienten. Sí, no sé si me hago entender, quieren operar todos los movimientos, pues. Aquí quieren sacarle el 8%, aquí quieren meterse en short y apalancados encima. Quieren sacarle el 8% también, apalancados. Aquí quieren comprar desde el último dólar y vender hasta el último dólar cuando empieza a bajar. Déjame decirte que eso es imposible, mi estimado amigo. Aquí la estrategia que estamos aprendiendo con Jaime únicamente nos da la dirección más probable del movimiento y las zonas donde el riesgo es menor para hacer nuestras compras. Y también nos indica las zonas donde el precio, donde nos podría dar mayor riesgo entrar al mercado. Esta zona, justo la que está marcada, es una zona de aquellas donde ahí no compra nadie. Es una zona de no compra. Y si tú te perdiste este 5% de aquí, probablemente
luego vas a sacarle acá arriba el mismo 5% que aquí estás dejando de ganar, según tú. Ahora es distinto cuando tú quieres acumular bitcoins y obviamente para acumular algún activo debe ser a un precio menor, y si sube probablemente te desesperes porque querías acumular más, pero esa es otra estrategia. De eso no estamos hablando. Aquí estamos hablando de tu capital de trading. Y entiendo que si tú conoces a Bitcoin, tu capital de trading, yo creo que no haces el 100% con tu capital, todo estás haciendo trading. Yo creo que alguna parte vas acumulando Bitcoins y desde ese punto de vista no hay pierde. Aquí nadie puede perder si está fuera del mercado, porque tu capital que está en hold sigue, si Bitcoin se va a 100,000, tú deberías estar contento, o sea, y esos sentimientos de culpa de haber vendido o de no haber entrado, deberías empezar a quitártelos. Ahora vamos a ver si es que tenemos en 4 horas, como nosotros lo estuvimos viendo ayer, y decía yo que no era una zona ideal de compra tampoco, aquí donde estábamos ayer. Aquí no era una zona de compra, pero subió, dicen. El futuro nadie lo conoce y las probabilidades que yo tenía para entrar en compra aquí, si bien es cierto, alguien pudo haber hecho la compra aquí porque te empezó a dar direccionalidad alcista y con pendiente positiva de la DX, yo no hago compra ahí. ¿Por qué? Por el problema de siempre, por el stop loss. Fíjate tú, haciendo tendrías un 7% de stop loss, que si bien es cierto no está tan mal. Tal vez alguien hizo ese trade y perfecto, porque la zona, si tú quieres, la zona de entrada fue ayer al momento del streaming mismo, pero nosotros no compramos cuando sube, y yo al menos no compro cuando sube. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a esperar ahora? Y si no entraste y no pasa nada. Aquí estamos en el escenario que te hablaba ayer, que se va a formar este valle verde y probablemente más adelante se nos forme una divergencia bajista. Esto es lo que no sabemos y nadie es capaz de saberlo. O sea, nadie sabe si es que va a bajar a partir de ahí o va a llegar hasta acá. Simplemente debemos de estar atentos. Porque cuando se gire este ADX y nos dé la debilidad en el monitor, con esta divergencia, nosotros vamos a tener el retroceso que estamos esperando. Y va a tardar más. Sí, lo que pasa es que debemos tener paciencia y cultivar la paciencia. Luego de esto va a venir el retroceso, rango o caída a la media para ver nuestra probabilidad de compra. Probabilidad que llevaría menor riesgo que comprar en este momento. Probablemente compremos al mismo precio, pero la probabilidad de pérdida aquí donde está es mayor. ¿Y por qué te digo? Porque hay gente que ya empezó a meterse en long también por aquí. ¿Dónde está? Acá. Ya empezó a meterse en long. Y aquí tienen que venir a comerse estos stops. O sea, eso es inevitable. Y vamos a revisarlo mañana o pasado mañana que tengamos este escenario. Recuerda que estamos haciendo el análisis de Bitcoin todos los días. Entonces vamos a estar pendientes de este escenario que se va a dar. Yo sé que sí se va a dar. No me gusta que aseguren las cosas, pero y por eso te voy a decir que lo más probable es que sí se vaya a dar este escenario. Entonces nosotros tenemos que estar atentos aquí, en esta zona. Cuando se produzca el retroceso, vamos a estar listos con los USDTs completos. O sea, tú no has perdido nada, vas a tener completos tus USDT para entrarle al mercado con la probabilidad más alta de tener un trade ganador. Eso es lo que yo te puedo contar, eso es lo que yo voy a hacer. Yo no voy a comprar ahí y no sé si es que tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Ahí ya voy a leerte en el chat si es que hay alguna consulta sobre mi manera, digamos, de hacer trade. Y supongo que Jaime hace lo mismo, porque el análisis ayer de lunes, con gran satisfacción vi que el análisis que hicimos nosotros antes de Jaime en la noche prácticamente dijo lo mismo que nosotros estábamos pensando, y eso para mí es muy alentador, te cuento. Dice acá,
El que no compró se quedó en el muelle de San Blas, dice. Programación JDCZ. No sé si tú tuviste alguna zona de compra, manejas alguna otra estrategia, porque si te digo, Bitcoin en 1 hora dio entrada hace un par de días. Creo que el domingo es esto. No, fue ayer lunes. Aquí fue la zona de compra, pero en el gráfico horario. Ahí sí tuvimos la entrada en Bitcoin. Después de eso no ha habido entrada, o sea, no hemos tenido. Dice acá, ¿qué opinión te merece que convierta XRP a Bitcoin? Dependería qué quieres hacer, mi estimado José. Deberías, no sé si es para trading, no sé si es que quieres aumentar tus XRP, hacerle trade, o quieres aumentar tus Bitcoins, depende de eso. Vamos a ver, por acá dice... Elías dice, Jaime te está copiando. Tal parece. Creo que está pendiente. No, eso es broma. Ya sabemos que Jaime es un maestro y mi admiración para él. Simplemente les comento lo que... Bueno, lo que yo hice. También Jaime está viendo lo mismo. Recuerda que estamos con la misma estrategia. Nosotros estamos aprendiendo su estrategia. Y vamos a coincidir el 80% de las veces. Ok, dice el chinito está acá, fíjate, está el chinito acá. Vamos Charlie, dice. Long, dice acá Bruno. Vamos a ver, dice acá MXC, dice, tiene pero no sé si ya vender, dice. Vamos a ver entonces, criptomonedas. SLP, dice, va a explotar. Bueno, SLP ya está más analizada, no sé si es que mi amigo Joel, decíamos que SLP estaba en una zona de acumulación. En este momento está haciendo un rango. Déjame ver si es que la tengo por acá. No, acá vamos. Acá. Déjame ver. Hoy también estaba con algún movimiento interesante, pero nosotros no estamos jugando a la velita aquí en SLP. Se está dando un movimiento, se hizo un rango pequeño aquí, el precio empieza a subir. Y aquí lo estamos viendo en una temporalidad más grande. Yo decía que toda esta zona es de acumulación. Y vamos a ver si despierta SLP y posteriormente se revierte la tendencia y empieza a subir. Y yo no le estoy haciendo trade. Estoy a más largo plazo a SLP. Vamos a ver acá. Hugo José quiere ver a IOTA. Vamos a ver qué pasó. Porque ayer también hicimos algunos análisis en 4 horas que estaban a punto de dar entrada y algunos ya tenían, dice Uni en 4 horas divergencia alcista. Vamos a ver a Uni. Litecoin también quiere acá, el amigo Yandre quiere XRP también. Bitcoin se va y nos deja, dice. Vamos a ver a Bet. Ok, acá dice Cake también. Vamos a ver. AR dice. AR. Ya está Bet. Vamos a ver a DOT. Perfecto. Tengo un primer bloque para ir revisando. Tengo a IOTA. Vamos a ver qué pasó. En el diario se dio el rebote y le habíamos dejado alcista, me parece que en el de 4 horas. Si tú te fijas, todavía tendría opción de continuar el rebote, porque el patrón lo tiene más o menos hasta la zona de volumen. Y acá en el de 4 horas parece que ayer la dejamos alcista, fíjate tú. Y en este momento apenas parece como que quiere desarrollarse. Sí, está entrada. Si es que alguien quiere entrar, yo diría que IOTA tiene entrada en este momento. Obviamente recuerda que no es recomendación de inversión. Simplemente mi opinión. Voy a borrarle esto del diario. Sí, ahí está IOTA. Alcista, se mantiene el análisis. Vamos simplemente a actualizarle ahí. Exacto. Ahí está IOTA. Mantenemos el análisis. Creo que es el de ayer ese análisis. Vamos a ver a Uni. Perfecto, Uni, muy bien.
Sí, aquí rompió la zona de volumen importante, está apoyando. Idealmente en el diario no es una zona de compra, pero en 4 horas sí. Sí, fíjate, está en este momento, se va a confirmar este análisis que supongo que es del día de ayer también. Voy a mantener ese análisis en Uni. Ah, me decía divergencia alcista, me dijo, o bajista. A ver, déjame ver. Bueno, aquí había una divergencia bajista, fíjate. Aquí teníamos una divergencia bajista cuyo resultado está concluyendo con esta direccionalidad alcista de este monitor. Si tú te fijas, yo creo que el resultado de la divergencia ya se dio. Ahorita tenemos entrada pero al alza. Y luego de una divergencia me gustan estas operaciones. Me da un poquito más de fiabilidad incluso. Que el precio únicamente retrocedió y no cayó en Uni. Perfecto, me parece muy bien Uni también. Recuerda que estamos viendo entradas en el de 4 horas, porque en el diario la entrada ideal fue antes. Sí. Vamos a verle acá. En el diario. Bueno, estamos en el patrón de rebote. Probablemente llegue el Litecoin a la zona de volumen importante y compra en este punto imposible. Ya está muy cerca de la zona y ahí no se compra. Probablemente en 4 horas. Sí, en 4 horas te está dando la entrada prácticamente igual. Pero el problema es que la zona de volumen está muy cerca. Fíjate tú que está a un 2, casi un 3%. Y yo creo que operar eso no valdría la pena bajo mi punto de vista. Lo ideal sería lo que te comentaba ayer. Cuando rompa, apoye. Ahí colocarnos alcistas en Litecoin. Por el asunto del riesgo sobre todo. Pero entrada alcista tiene. Vamos a ver XRP. Vamos a quitar este análisis. Ajá. A ver. ¿Qué pasó aquí? Ok, ya se cargaron los indicadores. Parece que no se iba a cargar y me iba a pasar lo que le sucedió a Jaime. Bien, todavía puede seguir subiendo. Zona de compra, obviamente no. Ya no es zona en el diario, zona de compra. Y en el de 4 horas, el único inconveniente que yo tengo es que patrón de entrada sí tiene. Patrón de entrada, pero está más desarrollado que la que le vimos antesitos. Vimos Litecoin. Litecoin está igual cerca, pero está un poco no tan cerca como está aquí. Yo me reservo ahí yo no compro. Por más patrón de entrada que tenga y por más que sí vaya a subir, tal vez. Tiene una probabilidad, sí. Pero ese punto de control no me gusta. Te soy muy sincero, no me gusta el punto de control. Podría haber otra con mejor patrón. Que esté encima del punto de volumen importante, fíjate. Vamos a ver, por acá debe haber alguna que esté así. Bueno, aquí está igual BET. No era una zona de compra. Ahora se está confirmando el patrón de entrada, pero lo mismo. Bueno, aquí está un poco más separado si tú te fijas. Sí, aquí tenemos, vamos a verle, un 7%. Tendrías acá ya que jugar con el radio de riesgo-beneficio. Prácticamente un 1 a 1, incluso menos. Entonces no, yo no le entraría ahí en 4 horas. Porque está en la zona alta y cerca del punto de control por la parte alta también. Entonces, un poco complicado ahí el trade. Vamos a ver a Cake. Por ejemplo, fíjate tú la diferencia. Cake está por arriba del punto de control. Y aquí la habíamos dejado alcista, si no estoy mal. Entonces, esto es alcista. Déjame ver el diario, que es el principal. Sí, es un trade corto el que tocaría hacer. Sin embargo, todavía tendría desarrollo este rebote. Recuerda que es a la media o a la zona para seguir cayendo en el diario. En el de 4 horas fácilmente se podría operar este tramito hasta el máximo anterior.
sea, es corto también. Si te da la razón el precio, simplemente habría que proteger y dejarle que corra. No le veo otra opción. Vamos a ver AR. Recuerda dejarme tu like también. Y no sé si estás participando en el sorteo. Si no tienes información, ya vamos a revisarla, porque parece que hay gente que está haciendo otra cosa. Y ya te voy a explicar de qué se trata o por qué te digo eso. AR en el diario. Lo vimos alcista, se dio alcista. La zona de, imagínate, la zona de compra donde tenemos que comprar. Aquí se está desarrollando, ya está retrocediendo en el diario. Zona de compra en el diario tampoco. Y aquí en 4 horas el mismo problema. El mismo inconveniente para mí. Este es el inconveniente. Sin embargo, no tiene ahora el patrón de compra confirmado todavía. Pero si es que hace lo que está haciendo todas las criptomonedas, probablemente ese tramo va a darse alcista en AR. Y solo le pongo hasta el punto de control. No digo que no puedan romper el punto de control y subir, pero es un filtro menos. Es un filtro menos que no me permite a mí operar algunas criptomonedas. Por ejemplo, de todas ellas operaría mejor Cake. Fíjate tú, acá está también DOT. Muy bien, DOT. Perfecto, todavía tiene por desarrollarse el patrón diario. No es opción de compra igual en el diario, pero en 4 horas es alcista. Sí, es alcista, lo dejamos ayer. Simplemente vamos aquí a actualizarle un poquito más. Así queda DOT. Vamos a ver, bueno, voy a comentarte que estoy planificando hacer un sorteo el día lunes, porque estamos alcistas en el canal en las suscripciones. Estamos contando casi con 10,000 suscriptores. Falta un poquito. Si es que aún no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo y que formes parte de la familia de ABC Bitcoin. También puedes participar con tu suscripción al sorteo que estamos planificando, cuyas tareas te las dejo ahí para que le leas. Tienes que dejarme un comentario para resumirte, un comentario en todos los videos de esta semana y también en los tweets que cada día pongo antes de empezar el análisis en vivo. Siempre hay un tweet donde te invito a revisar el análisis, revisar el mercado conmigo. Entonces ese Twitter tienes que retuitearlo y en eso voy a comentarte por qué te digo eso. Hay gente que solamente está respondiendo al tweet. Fíjate el tweet de ahora, vamos a verlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no he puesto el tweet de hoy. ¿Qué te parece? Vamos acá. Vamos a compartir en Twitter en este momento. Ok. Ya. Ahora está ahí el tweet. Fíjate. Tú lo que tienes que hacer no es dejarme un comentario aquí. Lo que tú tienes es que retuitearle, poner aquí citar tweet y poner aquí tu comentario y que incluya tu billetera. Y si tienes el enlace, si creaste la cuenta de Binance con el enlace de referido del canal, pones tu ID de Binance. Eso también es importante. Entonces no es contestar, no es responder con un mensaje, es retuitear el tweet que están todos los días que estoy poniendo, y debe coincidir obviamente con tu mensaje en la parte de los comentarios de cada video. Ahora vamos a esta parte donde vamos a enumerar los videos. El de ayer fue el video número 1, ahora es el 2 y así sucesivamente hasta el domingo va a ser el día 7. De estos 7 videos yo voy a seleccionar uno al azar, ¿sí? Un video, y con los comentarios de YouTube de ese video vamos a hacer el sorteo. Te vas a llevar $50, 50 USDTs en Binance. Y si es que has creado tu cuenta con el link de referido del canal,
donde puedes ahorrarte el 20% de descuento en tus tarifas de trade para spot y el 10% para futuros. Recuerda que es el descuento más alto que pueden darte en Binance. Sí. Entonces, si has creado tu cuenta, me dejas tu ID de Binance y puedes triplicar el premio. El sorteo va a ser en vivo en el programa de análisis el lunes 11 de octubre, el próximo lunes. Así es que estás invitado totalmente para que participes y esperando que seas el feliz ganador. Ok, estábamos en DOT. Voy a tomar nota si es que desean que hagamos alguna otra ronda de criptos. Dice acá, Sol dice. Vamos a ver, Sol. XLM. Perfecto. El amigo turco quiere XLM. Vamos a ver Ethereum. Ale Dávalos quiere EOS. Eric dice Tita. Perfecto, vamos a complacer a los amigos que siempre me acompañan en los análisis en vivo. Nier dice también. Vamos a ver Nier. Nelly Yasmin dice que ahora entiende mejor lo del sorteo. Sí, y como les decía, si tienen alguna consulta o duda del sorteo, tienen que ir a... me dejan un comentario y les respondo. Lo bueno es que pueden editar los comentarios que de pronto te olvidaste dejar tu ID de Binance. Entonces puedes ir a editarlo y poner... no participas si es que solo pones... porque vi mensajes que dicen estoy participando. Y así no estás participando. Tienes que poner tu billetera. Obviamente tiene que ser un comentario por persona, porque el software de los sorteos te va a eliminar si es que pones más comentarios. Ok. Vamos a ver a BNB. Vamos a ver a Atom. Uni. Creo que acabamos de ver Uni. Ya acabamos de ver Uni. Al amigo que me pide Uni. Vamos a ver Dent. Y anoto a Rose. Bueno, aquí Karina también quiere. Ya está Dent. Mariano dice Comp. Vamos a ver. Ok, vamos con esta segunda rueda. Y yo espero que me hayas dejado tu like. Recuerda que es gratis. Y a mí me ayuda enormemente. Empezamos esta segunda rueda con Sol. Está un análisis que hicimos ayer. Ya está. Estábamos esperando el retroceso. No sé si fue ayer o antes de ayer este análisis. Y ahí está. No está confirmado como en la otra criptomoneda. Pero va a ser alcista, sí. Y yo te voy a dejar un poquito más abajo. Porque probablemente, tal vez, se dé un retroceso un poquito más. Te voy a dejar ahí, fíjate. Ya. Recuerda que nos falta la confirmación. Pero al igual, como ya sabes, la confirmación te va a dar cuando el precio esté más alto. ¿Sí? Entonces, zona de tomar decisiones. Zona de ponerle un stop loss pequeñito. Y Sol para arriba, Sol. Déjame verle el diario. Yo creo que sí. Sí, todavía tiene desarrollo. Sí, perfecto. Sol está para arriba. Vamos a ver XLM. No, esta no es. Esa no es. Esa dice up, down. Y todo eso. A ver, acá estamos. Tampoco. Vamos a ponerle acá USDT. Y tampoco está allá. Acá está. Vamos a ver XLM en el diario. Bien. Lo mismo, la zona de volumen por la parte alta. En el diario no, pero probablemente en 4 horas tenga un pequeño impulso si es que nos está dando la entrada. Está muy cerca del punto de control también. Lo mismo que ya te había dicho de las otras criptomonedas. Sí, esa es la parte complicada, porque entrada está ya está confirmando la entrada, pero estando en la parte alta, yo creo que idealmente no. No sería... Yo no compraría, la verdad. Pero está con entrada alcista. Vamos a ver a Ethereum.
Ethereum, entrada alcista confirmada. Sí, nosotros esperábamos el retroceso, pero muchas veces pasa esto. Ahora, ¿cuál es el problema? Idealmente nosotros no compramos en esta zona. O sea, esta zona que está la ruptura y todo eso, porque probablemente se dé un retroceso para liquidar a la gente que está entrando en long, que opera las rupturas. Tiene el patrón de entrada, perfecto. El patrón de entrada, direccionalidad alcista, pendiente positiva. Pero ya te digo, aquí no sé si te compense un stop loss debajo de estos, del área de volumen. Con un 5% podría ser. Porque aquí le tenemos al punto de control debajo del precio. Eso es lo que podría darnos un poquito más de confianza. Fíjate tú si es que te compensa ese riesgo-beneficio, porque alcista yo creo que sí, para arriba. Ajá. Sí, todavía tiene desarrollo en el diario. Idealmente era un poquito antes la entrada en Ethereum, pero alcista sí es. Sí es alcista Ethereum. Vamos a ver EOS. Parece que varias están muy parecidos los patrones. En el diario, EOS. En el diario no tiene entrada ninguna de las que hemos visto hasta hoy. Pero en el de 4 horas, varias están, sí están con entrada en 4 horas. Vamos a quitar todo esto. Por ejemplo, esta le tenemos el punto de control por arriba. Yo esta no compraría. Sí, le falta un poquito todavía retroceder, si tú te fijas. No tenemos el patrón confirmado aquí, y por lo que nos evitaríamos un dolor de cabeza aquí comprar. Lo que sí podríamos comprar es cuando el precio rompa y apoye sobre este punto. Ahí idealmente ya. Más adelante vamos a ver ese patrón. Esperemos que haga ese movimiento y nos incorporamos en esta temporalidad de 4 horas en EOS. Al momento, tal como está, no. Vamos a ver Theta Token. Sí, está igual que Bitcoin. Está igual que Bitcoin. Si tú te fijas, el patrón de 4 horas es el mismo de Bitcoin. Aquí le queda desarrollo. Aquí en el diario, ninguna tiene entrada en el diario. Mismo análisis de Bitcoin. Zona de compra, no. Más adelante vamos a ver esta divergencia. Lo mismo que te dije de Bitcoin. ¿Tiene fuerza y direccionalidad? Sí. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Pero no es una zona ideal de compra. Lo mismo de Bitcoin. Vamos a ver a NIR. Ok. NIR. La dejamos alcista. Esta no le revisamos ayer. Pero es alcista en diario. Perfecto. Todavía tiene recorrido alcista. Y en el de 4 horas está sobre punto de control, por lo cual se me abren las probabilidades alcistas con el patrón que tengo en la parte baja también. Está por confirmar en el cierre de esta vela ya el patrón de entrada en NIR. 4 horas, sí, perfecto. BNB. BNB. Tiene el mismo patrón de entrada de Ethereum. El mismo análisis de Ethereum que ya revisamos. Es lo mismo. Déjame ver en el diario. Sí, es lo mismo. Correcto. No creo que tengamos que demorarnos mucho. Pero es el mismo análisis. Vamos a ver. Atom. Ok. Atom en el gráfico diario. Le falta un poquito más a Atom en el gráfico. Por eso yo le puse este análisis. Le puse más adelante la entrada. Y yo creo que un poquito más a Atom. Todavía puede desarrollarse un poquito más esta parte roja del monitor. Ahora tal vez que en 4 horas ya tiene entrada. Sí. Sí, en el de 4 horas tiene entradas.
Sí, aquí lo único que no me gusta es que ya se puso debajo del punto de control. Pero te la voy a dejar así, te la voy a dejar alcista. Alcista en el de 4 horas, sí. Está cerquita y no creo que le cueste tanto romper esa zona de control. Yo creo que sí. Vamos a dejarle alcista en 4 horas también. Ok. A Cosmos. Perfecto. Vamos a ver a Dent. Aquí no tiene el patrón de entrada. Está en el máximo anterior. Zona de compra. No. Fíjate tú. Se ha metido en un rango. Vamos a quitar esto. Vamos a ver el diario primero. Es alcista, sí. Sí es alcista, pero no es zona de compra tampoco. Y en 4 horas. Aquí se ha metido en un rango. El rango caída está haciéndose rango. Fíjate tú. Sí. Ahora idealmente compras. Si es que el precio se va, rompe esta zona, en el retroceso podrías comprar, o en su defecto cuando haga este retroceso. O sea, que se complete esto nomás. Simplemente vamos a esperar esto. Y ahí vemos la opción para incorporar tendente para arriba también. Ok, vamos a ver arroz. Recuerda que hay que hacer el trade con mucha precaución, con nuestros stop loss bien puestos, porque ya sabes lo que puede pasar. El chinito nos está observando. Aquí entrada alcista en este momento. Voy a actualizar simplemente esto de Rose, que lo hicimos ayer. Ahí está la entrada. Yo le actualizo simplemente. Alcista. Se está comprobando ya la entrada alcista. El patrón se está confirmando, digamos. Ya, esta fue antes Compound. Déjame ver el diario. Compound. Déjame borrar aquí. Lo que tendríamos que ver. Aquí está cogiendo fuerza, si tú te das cuenta. Fuerza, y el precio no ha hecho el rebote como las demás, que se fueron. Unas están ya de pasadas, están cerca del punto de control, si tú te fijas. En cambio esta no se ha desarrollado y no se está desarrollando. Podría tener la última oportunidad de hacer este rebote a la media para seguir cayendo, porque es bajista la proyección en el gráfico diario de Compound. Únicamente esto para seguir cayendo. Y en 4 horas... Sí, fíjate tú. Se va a dar en este momento el patrón de rebote. Te va a confirmar. Pero no me gusta. Yo creo que hay más opciones para poder hacerle trade. Está muy pequeño este movimiento de rebote en 4 horas, que sería el operable. La zona de compra sí es. O sea, es una zona de compra, sí. Yo puedo aquí poner, como tú sabes, un stop loss. Déjame ver. Por más de un 10%. Yo creo que hay mejores patrones. El amigo Rubén F me ha dejado un tecito para un tecito ahí. Dice que quiere ver TRX 4 horas diario y semanal, dice. Vamos a ver. Me quedé en comp. Ok, vamos a ver a TRX para el amigo Rubén. No sé si ya compraste o piensas comprar o estás dentro. Vamos a ver. A ver, vamos a verle el semanal. Vamos a verle. Sí. Yo creo que todavía tendría desarrollo en el semanal. Sí. Yo creo que sí, va a tener un desarrollo más en el semanal, Tron. Al menos al mínimo, al máximo anterior, que sería esta parte. Sí. Eso en el semanal. Vamos a ver en el diario. En el diario, recuerda que la proyección, ¿cómo es? Como para estudiar está esto, fíjate.
La proyección, ¿cómo es? El rebote a las medias para seguir cayendo. Ahora nosotros, como hicimos la tarea y arriesgamos en la zona que debemos arriesgar, vamos dentro del movimiento y aquí nosotros protegemos. Y tuvo que pasar un día, 2 días, 3 días, 4, casi 5 días para que en este momento esté alcista el precio de Tron. Si tú te fijas, esto en el gráfico diario. Y se está dando a favor. Ahora, entrada ahí, yo creo que ya no. En el gráfico diario ya no vas a comprar. En el de 4 horas, déjame ponerme acá. En el de 4 horas tienes entrada confirmada en este momento. Únicamente calcular el stop loss. Era hace un tiempito, casi un 10% de stop loss. Porque idealmente era en la vela anterior la entrada. Ahí era la entrada, mi estimado amigo. Pero es alcista, sí. Sí es alcista. TRX en el de 4 horas también. Está muy bien ese movimiento de TRX. Ok. Vamos acá. Si es que tú quieres aprender y estudiar con nosotros la estrategia del maestro Jaime, tengo esta lista de reproducción para que vayas tú también a revisarla y que se te van a aclarar varios conceptos de los que siempre habla Jaime, de los que estamos hablando aquí también, y probablemente te sirva. Si es que estás invitado a revisarla, si es que te gusta la estrategia. Ok, vamos al chat. Me dicen por acá, Shiba dice, Shiba está incomprable, inshorteable y nada, Shiba hay que dejarle descansar en paz en este momento. Andrés dice AXS. Ok, vamos a ver AXS. It's Chinito dice Ethereum en gráfico de 4 horas. Y ya le revisé Ethereum en el gráfico de 4 horas. Dale para atrás un poquito. PBU dice Tatiana. Me imagino que es una criptomoneda. PBU compra dice. Bueno, no entendí. Voy a buscar PVU que me has puesto ahí. Y si es que le encuentro, perfecto. No la he escuchado nunca. Vamos a ver a Coti para Efraín. En el semanal dice Coti. Quiere invertir. Vamos a ver a Band. Acá el amigo Alejandro Granados dice, buenas Charlie, dice, oye, ¿crees que si cae Bitcoin en las próximas horas hará que caigan bien las altas por su dominancia, aunque tengan buen patrón como Uni? Sí, por supuesto, si Bitcoin cae, lo más probable es que no sirva ningún análisis de los que estamos haciendo. Por eso te comentaba que si eres zurdo debes tener el análisis de Bitcoin en tu mano derecha, y si no, al revés, pero siempre tienes que tener presente. Por eso todos los programas empezamos con el análisis de Bitcoin. Y eso es lamentable porque o tal vez es bueno, porque ya con el análisis de Bitcoin sabemos más o menos cómo podrían comportarse las demás criptomonedas. Eso es así y no creo que cambie en mucho tiempo todavía. Daniel Mireles quiere ADA. Ya tengo a Bant. Quieren Rune. El chileno dice que está en Tron protegido desde abajo. Perfecto, perfecto. Cuando llegue a la zona de toma de ganancias, yo creo que va a ser bueno. Bueno, si es que vas en el semanal, como te cuento, sí parece que tiene buena proyección. Alejandro dice OXT. FTM por acá. Ok, con estas vamos a hacer este bloque de criptomonedas y esperando que me hayas dejado tu like. Déjame ver cuántos likes tenemos acá. Es el momento de darme mi like yo mismo, porque estamos casi 500 personas y menos de la mitad me ha dejado su like. Así es que me doy el like yo mismo y nada más. Regálame tu like, recuerda que es gratis y me ayuda bastante para que se muestre a más personas el video. Así vamos creciendo en comunidad. Muchísimas gracias si es que ya lo has hecho. Vamos acá. Estábamos con AXS. ¿Cómo estará AXS? No la he visto el día de hoy.
en el diario, alcista en el diario, en 4 horas. Todavía hay que esperarle un poquito más. Idealmente este ADX me gusta que esté lo más abajo posible. Y le vemos acá qué es lo que hace. Yo no entraría en compra en la parte alta XS. Habría que esperar el retroceso, al menos en el de 4 horas. A ver qué es lo que hace. Y luego ver, aquí le analizamos. O sea, no es que llega a la media y compro, no. Tiene una probabilidad de hacer un retroceso incluso en el gráfico diario. Pero hay que irle viendo, hay que revisarle. Por el momento hay que estar un poco aparte de AXS. PBU me dejó la amiga, pero no la encuentro. No sé si es eso. Vamos a ver a Coti. Ajá, borrémosle. Vamos al diario. Aquí por el gráfico diario yo no voy a comprar. Yo voy a dejarle que retroceda todo en el gráfico diario. Probablemente suba acá si es que se mete en rango. Sí. Pero me reservo yo ahí. Si es que tú deseas operarle, incluso en 4 horas te puede estar dando entrada. Y tiene entrada en este momento, en 4 horas, fíjate. Se supone que estamos dentro de un rango. Y vas a operar desde la parte baja. Y las ventas en la parte alta. Sí. Estamos en este rango. Si es que hace el rango, obviamente. Eso es para Coti. Ok, vamos a ver. Band. En el semanal me pidieron Band. Fíjate que tiene la entrada de... La entrada que tienen varias criptomonedas. Y está muy bien, pero... El único filtro que no me gusta es que estamos en el máximo anterior. Eso es lo único que no me gusta. Entrada alcista en 4 horas. Pero quiere en el semanal. Vamos a ver. Este semanal. Ajá. Yo te lo voy a dejar alcista todavía. Tenemos pendiente negativa y direccionalidad alcista todavía. Todavía. Ahora, va a ser interesante que igual que Bitcoin, en el semanal veamos Veamos este ADX con pendiente positiva y direccionalidad alcista. Eso sería fabuloso para ir a los máximos anteriores. Pero eso es un escenario que no está en el momento. Simplemente te lo dejo alcista. Alcista sí es. Todavía en el rebote. Todavía está subiendo en el rebote. Perfecto. Eso Coti. Vamos a ver a Band. No, ya vimos Band. Déjame ver, Band, ¿vimos o no vimos? A ver. No vimos Band, vamos a ver. Acá está Band. A ver, esta no recuerdo. Esta es la misma que te digo en el semanal, Band. Bueno, me pidieron en Cotier en semanal. Bueno, perdón. Ya me chumé. Me mareé aquí. Vamos a ver la siguiente. ADA me pidieron. Ok, ADA. Esta me imagino que quieren meterle el diente. Y ayer vimos... Sí, justamente ayer vimos la entrada alcista en 4 horas. En el gráfico diario todavía tiene un poco para el camino alcista, un poco más. Sí, la entrada en 4 horas la vimos y está ahí. Fíjate tú que le vimos hasta el punto de control. Está el mismo análisis y está tal cual. Aquí idealmente la zona de compra era un poquito antes, estás un poco atrasado, pero todavía yo mantengo la proyección hasta el punto de control en 4 horas en ADA. Vamos a ver Rune. Vamos a ver el gráfico diario. A ver, perfecto, aquí está sobre las medias móviles. Este escenario vamos a quitarle. Si estás adentro, yo creo que idealmente ir protegiendo el trade en el gráfico diario, porque todavía le queda desarrollo. Zona de compra en este momento en el diario, y ya viste que no hay nada, no tenemos la zona de compra ideal. Y en 4 horas
está por confirmarte la entrada alcista. Está por confirmarte. Recuerda que Bitcoin ni siquiera confirmó la entrada y empezó a subir, pero aquí está. Sí. Me voy a arriesgar a dejarte la alcista. A Rune también. Aquí está la zona de peligro, no cayó. Y el siguiente movimiento, al estar el precio, digamos que sobre el punto de control, para arriba. A Rune en 4 horas. Ok, aquí idealmente no me gusta este patrón porque el stop loss toca dejarle un poco más amplio, pero yo pienso que sí puede ser alcista. OXT dice. OXT. Perfecto. Me gusta este patrón en el gráfico de 4 horas. Lo mismo, idealmente ya no se compra cuando estás llegando a la media. En el diario, en 4 horas sí que puede hacer un impulso más. No está confirmado, pero aquí lo más cerquita que puedas agarrarle de la media para arriba. Te da, si es que te da chance y entras, se desarrolla a tu favor. Lo primero que hay que hacer es proteger aquí, porque puede seguir subiendo, sí. Entonces, eso para OXT. Perfecto, vamos a ver a FTM. Ok, FTM. ¿Dónde está? Vamos a ponerle frente a Tether. Ok. Lo mismo que las demás criptomonedas. En el diario no es zona de compra. Todo está igual si tú te fijas. La mayoría de las que hemos revisado. Entrada alcista sin confirmación en este momento. Para arriba. Phantom. En 4 horas. En 4 horas prácticamente el 90% de las que hemos revisado están con entrada alcista. Dice acá, déjame ver. Los análisis de 4 horas son para un día o 2 cuando mucho. Bueno, creo que le está contestando a alguien. Vamos a ver. Acá me ha pedido Luna y 1 inch. Como para rematar. Vamos a ver estas dos criptos. Yo creo que deben estar parecidas a Bitcoin. Tal vez Luna no. Veámosle. A ver. En el diario Luna es alcista. Pero no es una zona de compra ya tampoco. En 4 horas le falta retroceder un poco. Esto es lo que te digo que puede hacer Bitcoin. El retroceso. Y aquí nos incorporamos. Esperémosle un poco más a Luna. OST Videos dice. FED en diario y 4 horas. Vamos a ver a FED. Ok, muchas gracias por la colaboración con el canal. Dice FED. Acá está FED. La vimos ayer, la dejamos alcista y está confirmándose ese pequeño movimiento alcista. Me gusta más en el diario, te cuento, FED. Y es alcista. Alcista y en 4 horas se está confirmando. Aquí cuando el diario es alcista, no me importa mucho este punto de control. Sí, voy más por operarle el diario. Y te está dando en este momento la confirmación de la entrada alcista en 4 horas también. Sí, muy bien, FED también. Y vamos a ver 1 inch. ¿Qué nos presenta 1 inch? Perfecto. Lo mismo que habíamos dicho. Esperábamos el retroceso, fíjate tú. Como siempre. Al área de la media móvil. En este momento rompe. Se mantiene sobre el punto de control. Y es alcista. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que estamos, como te cuento, en el máximo anterior. Si estás dentro, yo únicamente protegería. Ahora, para comprar, idealmente no es una zona ideal de compra. Nosotros siempre compramos luego del retroceso lo más cerca de la media. ¿Por qué? Porque ahí nos da la oportunidad de ponerle un stop loss más chiquito.
Pero si tú compras ahí, estaría un stop de idealmente de un 11. Tal vez con un 8 te sirva, pero más riesgo. Para arriba sí. Si es para arriba, 1 inch tiene probabilidad. Ok, varias monedas que me están preguntando en este momento están ya analizadas al inicio del programa. Así es que espero que participes en el sorteo. Recuerda que va a ser el próximo día lunes. Y yo simplemente agradecerte por la atención prestada. Recuerda que no son consejos de inversión, te lo vuelvo a repetir. Soy un estudiante al igual que tú y espero que te sirva la información. Así es que de esa manera terminamos aquí el programa y nos vemos mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.